Estamos ahora con el reverendo David Vizcay. Y es un honor para mí, me lo acaban de presentar, no lo conocía antes, y es un honor y además es una grata sorpresa saber que él actualmente es el supervisor de Cuba para el Movimiento Misionero Mundial, pero además es un hombre que ha servido en la Iglesia de Cristo en el Perú durante 11 años. Él ha estado en Perú, es muy conocido entre nosotros los peruanos, básicamente por un trabajo pastoral que ha tenido durante la década de los 90, entiendo, desde el 89 hasta el 2000, por ahí, 99, 2000. Y él es de Cuba, él es cubano, él hoy está radicando en Miami y tiene un testimonio sumamente interesante. Vamos a hablar con él de ese tema y sobre todo también, dada la experiencia que tiene él con el comunismo empobrecedor de Cuba y lo que está irradiando desde La Habana, lo que se está compartiendo para este comunismo que está creciendo en diferentes países, cómo ha criado él a sus hijos y cómo deberíamos criar nosotros contra el progresismo actual, ¿no? Esta subjetividad moral que nos impone un progresismo de izquierda ahora ya de manera global. Pastor, muy buen día, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi amado hermano. Un gozo poder estar aquí en esta emisora tan hermosa y prestigiosa como Betel 100.1 y en este programa Hora Punta, ¿no? Gloria a Dios y contento de estar aquí nuevamente en el Perú, recordando viejos tiempos también que Dios nos permitió estar aquí. Desde febrero del año 89 llegamos a este hermoso país. Toda la década del 90 estuvo usted acá. Toda la década del 90 ya me faltó prácticamente 2 meses para cumplir los 11 años aquí en Perú y Dios nos bendijo, estuvimos radicando. Primero estuvimos como todo extranjero, llegamos aquí a Lima, de ahí estuve como 2 meses, estuvimos en Arequipa, que era donde mis padres eran pastores, en Arequipa, que llegaron un año antes que yo, y después pues por la obra nos trasladaron a la hermosa ciudad de Trujillo, y allí estuvimos trabajando hasta que salimos para Miami en el año ya en finales de noviembre. Salimos para Miami a trabajar en la obra, a continuar el trabajo en la obra misionera allí en Miami. Hermano, a ver, es interesante porque la Convención Nacional de Cuba, lo que está ocurriendo ahora en Perú, también ocurrió en Cuba hace poco más de una semana. Sí, estuvimos del 6 al 8 de marzo, de este mes de marzo, estuvimos allá en Cuba. Un grupo fuimos 20 hermanos, 15 de Puerto Rico y 5 fuimos desde Miami. Y de verdad que fue la gloria de Dios, a pesar de, como siempre digo yo, a pesar de las... ¿Cómo está la situación en Cuba? Bueno, realmente, hermano, la situación social es de extrema pobreza, de extrema miseria. Yo le testificaba a unos hermanos antes de entrar aquí al set de que prácticamente no hay comida. Ahora mismo, en este mismo momento, allá en Cuba, el pueblo está en las calles, haciendo manifestaciones, siendo reprimido, y lo único que está gritando es que quiere comer, quiere comida y quiere que no haya más apagones porque no hay luz. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, esta semana que estuvimos en Cuba, tuvimos que dar la convención sin luz. Tuvimos que comprar una planta. ¿Dónde fue la convención? En la zona de Oriente. Ajá. En la provincia de Santiago de Cuba. Pues es una provincia importante. Santiago de Cuba creo que es la segunda ciudad más importante de Cuba. Es la segunda ciudad más importante de Cuba. La ciudad heroica se le llama así. Claro. Donde han empezado todos los movimientos revolucionarios. Es más, la propia mal llamada, o como le llaman, revolución de los barbudos, comenzó de alguna manera ahí. Esa es la Sierra Maestra. En Oriente, ahí está, ¿verdad? Sí, claro. ahí está toda esa zona. Toda esa zona comprende donde inició todo el movimiento revolucionario. Que es en donde más deberían haber echado el ojo los funcionarios, los que se autollaman bienhechores, ¿no? Pero hay que entender algo,
que el comunismo es una doctrina demoníaca. Es una doctrina que aún si uno estudia la palabra se da cuenta que la Biblia habla de esa doctrina. ¿Entiende? Entonces, la doctrina del comunismo es empobrecer al pueblo y una cúpula disfrutar de los beneficios mientras el pueblo padece. Mientras más hambre pase el pueblo, más se solidifican, más se empoderan ellos. Y eso es una doctrina destructora porque lleva, por ejemplo, ahora mismo yo estaba en Cuba y yo vi niñas de 10, 11 años prostituyéndose con hombres ancianos que van de Europa, ¿entiende? Y por $10 se compran una niña para hacer sus perversiones y sus perversidades, ¿entiende? Allí en Cuba. Y en los hoteles los dejan entrar y permiten todas esas cosas. O sea, el desenfreno de la inmoralidad, del hambre, la misma hambre. Nosotros estuvimos tratando un caso de una niña que empezó a asistir a una de nuestras iglesias allí en Cuba, en la provincia de Matanzas, y la niña tenía 9 años y llegó a la iglesia y empezó a asistir a los cultos. Y una de nuestras pastoras tratando con la niña, resulta que la niña, sus padres la prostituían, la entregaban a gente para que pudieran estar con... O sea, y son casos dramáticos, o sea, puede parecer como que es una exageración, no. Hay que estar allí. O sea, es fácil tener una posición política aquí donde uno puede moverse, pero hay que ir allí. ¿Entiende? Entonces, y vivir allí lo que se está viviendo en persona, el pueblo. Por ejemplo, nosotros en esta convención, como te decía antes, hace un momento, tuvimos que darla sin luz. Tuvimos que tener una planta pequeñita que hasta donde nos aguantaba la gasolina, porque no hay gasolina, no hay arroz, no hay frijoles. A ver, ¿qué cosa es lo que hay para comer? ¿Qué cosa está comiendo la gente? O por lo menos con lo que usted compartió. Lo único que hay es lo que la gente puede cosechar, viandas, boniato, camote, como le dicen acá, Plátanos. Y cuando lo hay, o sea, todo es una escasez, hermano. Te voy a definir, es como que ha caído una bomba y quedó el lugar. Hasta los campos no quieren producir, ¿entiendes? No hay agua, no hay nada, no hay carne, no hay pollo, no hay nada. Entonces, A ver, ¿cómo está la iglesia allá, hermano? ¿Cómo está la iglesia? A ver, y no solamente le hablo por la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, la iglesia de Cristo, ¿cómo está? Bueno, la iglesia de Cristo está firme en el Señor. O sea, hay hambre de Dios. Hay hambre de Dios. Mucha gente, por ejemplo, ahora en nuestra convención tuvimos más de 500 hermanos allí reunidos, congregados. Amén, gloria a Dios. Ahora, hay un detalle que en medio de la escasez, ahora hay mucha pobreza, muchas enfermedades, no hay medicinas, por ejemplo. Eso de que Cuba es una potencia médica, Eso es una farsa, ¿no? Eso es una una mentira. falacia, o sea, porque por ejemplo allí no hay medicina. Nosotros tuvimos que llevar más de 100 y pico de libras de medicinas para Cuba, para poner empaste, para operar. Tuvimos que llevar el bisturí, tuvimos que llevar el hilo, tuvimos que llevar para operar a pastores, a hermanos. ¿Entiende? Para una feblotomía, las bolsas, es con las bolsitas esas de los mercados, porque no hay nada. ¿Entiende? No hay acceso. O sea, tuvimos contacto con una neurocirujana, que es una de las más importantes de allí de Santiago de Cuba, y esa mujer vive una vida de carencia, o sea, una vida empobrecida. El sueldo de esas neurocirujanas es $10 al mes. ¿Cómo se comporta, hermano, el gobierno actual con la iglesia cristiana? ¿Cómo está? Bueno, ¿Nos están dejando predicar? ¿Están censurando las prédicas? ¿Hay un filtro? ¿O simplemente tú puedes...? Porque, perdón, permíteme decirle esto, porque llega un momento en el cuando... Yo no soy pastor, pero cuando yo empiezo a hablar
me imagino que voy a estar en un lugar socialista, voy a empezar a hablar y me voy a centrar solamente en la Biblia, en algún momento voy a tener que decir, al Estado te tienes que oponer en algún momento. O sea, Pedro se opuso al Estado cuando le dijeron que no haga tales cosas. En Cuba no puedes hacer eso. En Cuba, allí por ejemplo, nuestra convención, teníamos agentes de la seguridad del Estado que estaban inspeccionando y monitoreando lo que nosotros estábamos predicando. Aún ellos no dejan que las iglesias se abran iglesias nuevas. O sea, lo más que te permiten abrir es una casa culto. Y como requisito para que una casa culto funcione en Cuba, tiene que tener 3 agentes de la seguridad del Estado espiando lo que se va a predicar. O sea, lo que se va dentro del culto. Ellos se hacen pasar por cristianos y todo. Sabemos que en China pasa esto, hay lo que se llama la iglesia subterránea en China, ¿no? O sea, que se reúnen... En Cuba también. También hay eso. En Cuba también. En Cuba, por ejemplo, la iglesia, el gobierno la ha infiltrado con el ecumenismo. O sea, ¿cómo ellos ven? Ellos han diseñado el ecumenismo, o sea, meten la política. Hay pastores que han muerto y cuando la iglesia lo ha ido a velar, han llegado la gente de seguridad del Estado y le ponen una bandera al féretro y le dicen, este era nuestro agente. O sea, porque ellos usan el chantaje. Por ejemplo, con todo respeto, si a ti te cogen en una falta, o sea, que merece ir preso, dicen, ok, no te vamos a meter preso, pero tienes que trabajar para nosotros, tienes que informarnos, tienes que cambiar el mensaje, tienes que hacer esto, o sea, te ponen una serie de condiciones y cuando tú vienes a ver, tú estás trabajando para ellos, estás dentro de la iglesia, pero estás trabajando para ellos. Entonces, ese es un sistema y quien dice no, de infiltración. Y si se encuentran con un Daniel por ahí, que se encuentran con un verde que no va a torcer la mano. Hay pastores desaparecidos en Cuba ahora mismo. Presos. No se sabe. Se los llevaron ahora mismo y no se sabe dónde están. Estoy hablando, por ejemplo, desde el 11 de julio de hace 2 años que hubo una revuelta pacífica, o sea, la gente en las calles también pidiendo comida, igual que ahora, ¿entiendes? Y porque acuérdate, hay aunque son cristianos, son parte del pueblo y tienen hambre. Yo ahora mismo te digo, yo llegué allí a Cuba hace 2 semanas y vi niños con sarna, con tiña, con parásitos que de dolor se desmayan y caen. Y hay que ver formas naturales, la gente buscando hierbas, raíces porque no hay medicina. Vi gente, a un anciano de 70 años, pastor nuestro, le operaron una hernia grandísima y la doctora misma dijo, si lo dejan aquí se va a infectar porque es inhabitable el hospital, tienen que llevárselo, no había elevador, tuvimos que llevarlo en hombros, ¿entiendes? Bajarlo de un 3er piso a un 1er piso en hombros, tuvimos que cargarlo para montarlo en una guagua porque no hay carro, porque no hay gasolina. Es un sistema que ama al ser humano, ¿no? ¿Entiendes? No es un sistema de gobierno que ama al prójimo, que quiere el bien para el pobre, no lo es. Es mentira, eso es una... Se me rompe el corazón con lo que usted está diciendo, hermano. Oro y quiero pedirle a mis hermanos que me están escuchando en el país que oren por la iglesia perseguida y golpeada en Cuba. Hay que orar por Cuba. Mucho, 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 porque Cuba está atravesando un momento que nunca, claro, es producto también del pecado, la inmoralidad, la hechicería, la brujería. Eso debe haber mucho. Antes que nada, estamos con el pastor, el reverendo David Vizcay. Él es supervisor del Movimiento Misionero Mundial en Cuba. Y en pantallas tienen ustedes los números a donde nos pueden llamar si es que quieren una llamada, quieren una palabra de aliento, mandar un saludo, decirnos alguna idea o hacer alguna pregunta al pastor. El 613-1701 o el 613-1709. Y si quieres mandarme un WhatsApp,
Dale, también lo puedes hacer en el 947-24-6545, 947-24-6545 para que nos entren tus WhatsApps. Estamos aquí con David Vizcay, reverendo del Movimiento Misionero Mundial, supervisor de la obra en Cuba. Él radica ahora en Miami, hace muy poco estuvo en Cuba, hermano. ¿Y cómo es este asunto de la hechicería en Cuba? De los orishas, como se dice allá, ¿verdad? ¿Hay mucho todavía de eso? Hay muchas ramas. No voy a mencionarlo para no darle propaganda a esos demonios. No, claro que no. Pero Cuba sí está sumergida. Es más, la gente a veces habla de otros países como Haití. Bueno, Cuba es más fuerte la hechicería. Sí, claro. Cuba de África llegó una rama fuerte ahí. Sí, ¿no? Y el satanismo y todas esas cosas, o sea, de todo tipo de las ramas de ellos, sí es fuerte. Y aún de otros países van allí a consagrarse a los demonios. Eso es un culto que trae maldición también. Es más, todos los líderes comunistas, todos, cuando te digo todo, es sin faltar uno, todos, para una de las formas de ellos tener éxito es hacerse servidores de esos cultos para poder tener que los demonios le den poder y tienen al país sumido, porque la brujería como el comunismo es una maldición. Eso trae maldición donde quiera que llega. Porque, a ver, entremos en por qué el comunismo es satánico. ¿Por qué, pastor? Porque es una doctrina antidios. O sea, es enemigo de Dios. O sea, niega a Dios, niega la existencia de Dios. ¿Entiende? Todo lo que es culto a Dios, no te dejan adorar con libertad. No te dejan, para yo ir a una casa y orar, tienen que cerrar las ventanas, tienen que cerrar las puertas. O sea, tengo que hacerlo oculto. ¿Entiende? Prácticamente en silencio, o sea, sin en mover silencio. la boca, digamos. Por ejemplo, yo no puedo ir a predicar a las calles como aquí. No se puede hacer eso. Yo le decía a un hermano antes de entrar ahorita, ojalá, y lo invitaba a Cuba, para que tuvieran una perspectiva diferente de lo que es la obra misionera. La obra misionera aquí es una cosa, hay que hacer obra misionera allí, van a ver, o sea, allí no se puede. Aún, mira, te cuento una experiencia que nos pasó. Un grupo de hermanos el año pasado llevamos como 26 maletas para dar ropa a niños, comida, medicina. Y a mí, estando yo en el hotel hospedado, me llegó migración y me dijo, tienes que estar mañana a las 8 de la mañana en migración. Y me llevaron la lista de todos los hermanos. Tienen que ir todos para allá. Sí o sí, si no van, los deportamos, los metemos preso y los deportamos. Y cuando yo llegué a migración y me empezaron a entrevistar, me dice, tú sabes que tú no puedes traer ningún tipo de donación porque eso es una forma de comprar las conciencias del pueblo. Yo le decía, pero ¿cómo que comprar si es mi familia que tiene necesidad? No, pero no puedes hacerlo. No puedes darle a los niños porque si no es su manera. O sea, ellos lo ven ellos ven a la iglesia como un enemigo, como una amenaza. O sea, cuando una iglesia agrupa al pueblo, a la gente, ellos lo ven como una amenaza potencial. ¿Entiende? Por eso ellos no quieren que hayan reuniones. Por eso ellos no nos dan ahora mismo el permiso de funcionamiento como organización. ¿Por qué? Porque ellos tienen temor. Ellos saben qué es el movimiento misionero mundial a nivel mundial. Te voy a dar una noticia y a todo el pueblo cristiano que nos están sintonizando. En el Congreso Mundial que dimos en Panamá, donde celebramos los 60 años, habían agentes metidos dentro de la actividad nuestra. Agentes del gobierno estaban allí espiándonos. ¿Entiendes? Porque ellos temen a que haya una iglesia que aglutine personas, que aglutine, porque tienen miedo, porque el evangelio trae libertad. El evangelio abre los ojos a los ciegos.
no solo físico, sino también cuando el evangelio es desarrollo, es cultura. ¿Qué tiene el evangelio? ¿Qué es el evangelio para que haga esto? Que este miedo, ¿verdad? ¿Qué tiene en sí el evangelio? Dígamelo primero y luego explíqueme qué cosa es lo que tiene el evangelio que a los peces gordos del Partido Comunista en Cuba les da miedo. El evangelio lo que tiene es que es poder de Dios. El poder de Dios es irresistible, hermano, es incontenible. Y ellos saben que, gloria a Dios, que el evangelio es una fuerza del cielo que es incontenible. ¿Entiendes? Y es lo que vemos aquí en Perú. Poder es lo que de Dios vemos para salvación tanto al griego como al gentil. Así es. Tanto al cubano como al judío. Y hay cubanos que se están convirtiendo. Hay mucho pueblo de Dios. Muchos cubanos que están dejando la hechicería. Allí mismo, en la iglesia donde dimos la convención, hay un hermano, una familia entera, que eran sacerdotes. Chamanes. Como decir chamanes, acá le decimos chamanes. Bueno, eran chamanes de los más fuertes que habían allí en Santiago de Cuba, y se convirtieron y están allí, y el Señor los ha bautizado con su Espíritu Santo y ahora son diferentes. La familia se restauró. En Miami, oye esto, en Miami la chamán, la sacerdotisa más grande que había, santera y brujera, era mamá de una hermana de la iglesia. Ella odiaba la iglesia, porque los demonios odian la iglesia. Bueno, en una visita de nuestro presidente, veníamos orando por ella, ella fue a la iglesia. Dios la salvó. Dios la salvó. Oye, a esa casa iban millonarios, gente de Hollywood, la alta sociedad de Miami. Las altas jeferas de millonarios iban a esa casa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó cuando llegó el evangelio? El poder de Dios rompió las cadenas. Y el poder de Dios, donde quiera que llega, y esperamos y estamos orando, y en Cuba estamos esperando una explosión. Hay un mover del Espíritu. Sí, porque hermano, a pesar de la opresión, se están abriendo. Hemos abierto. Ahora mismo en esta convención reconocimos 2 nuevas iglesias que se han abierto. Ha sido una conversación muy agradable con mi hermano, el reverendo David Vizcay de Cuba. Él es supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial de Cuba. Ha sido gratificante, penoso, triste lo que me ha contado, pero también alentador, ¿verdad, Katia? De motivo para orar. Yo personalmente me comprometo a pedirle a mis hermanos en mi congregación que oren por Cuba. Lo necesitamos. Sí, necesitamos apelar al rey, ¿no? A la autoridad superior, al rey de reyes, al que puso allí a Fidel Castro por alguna razón en su sabiduría eterna, en su vasta sabiduría. Él le permitió a ese malo estar ahí. Él ha permitido esto en Cuba por alguna razón, seguramente porque quiere glorificarse en una iglesia que está creciendo pese a las dificultades, en hombres y mujeres que le dan fruto de alabanza, ¿verdad? De labios que glorifican su nombre, que enaltecen su nombre en medio de una dificultad tan grande como la de Cuba. Sin embargo, hay iglesia ahí que está glorificando. El nombre del Señor se está glorificando. Amén, ahí. Amén. Se está glorificando nuestro amado Señor. Gracias, hermano. De verdad, lo felicito por la obra que hace. Espero que vuelva pronto. No sé cuándo se va. Si se va todavía en algunos días más, me gustaría volver a invitarlo nuevamente para seguir conversando sobre el tema, porque nos quedó pendiente cómo ahora enseñarle a nuestros hijos a que cuando venga esto al país o venga algo similar, se levanten hombres y mujeres. Yo crecí a manera de despedida en ese sistema, y me enseñaron a amar a Dios. Te cuento. Sé que el tiempo en la radio es cruel. Breve. Cuando yo era niño, allí enseñan la teoría de la evolución. Y me pusieron un examen. Describe cómo el hombre fue creado, para que dijera que desciende del mono. Yo le puse, según Darwin, el hombre desciende del mono. Pero, y puse 3 puntos suspensivos y entregué el examen. Y cuando la maestra me llamó, me dijo, ¿y esto qué quiere decir? Le dije, que ustedes dicen esto, pero la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén.
Oye, eso fue un escándalo en la escuela porque... Pero bueno, Dios lo bendiga. Gracias por Dios le bendiga, hermano. invitación, hermano. Y Medio peruano, nuestro hermano, porque ha estado 11 años acá, sabe qué significa una causa, sabe qué significa un lomo saltado. ¡qué maravilla! Sabe qué significan todas estas cosas. Bueno, así que es casi como de la casa. Muchas gracias, hermano, por invitarnos.